Espacio de fondos de mercado abierto en Capital Radio y hoy nos vamos a acercar a Invesco, que no solo ofrece ETFs, pero sí que es uno de los mayores emisores globales de fondos cotizados, aunque la gestora cuenta con una amplia variedad de vehículos de inversión financiera que van mucho más allá de los ETFs. Recientemente han presentado nuevas ideas sobre sus ETFs temáticos y de esto y en general sobre la visión actual para el mercado que tienen en la gestora vamos a hablar con Macarena Velasco, que es directora senior de ETF para Iberia y Latinoamérica de Invesco. Macarena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Muchas Bueno, gracias por la pues invitación. gracias a vosotros por atender la llamada de Mercado Abierto de Capital Radio. Los ETF temáticos ya se han convertido en una quinta categoría, en la quinta, con mayores entradas de capital en Europa. Estamos asistiendo a un cambio estructural en la forma de invertir, pasando de una visión sectorial tradicional a una basada en megatendencias de largo plazo. Te diríamos que efectivamente, desde Invesco lo que creemos es que estamos, lo que tú has mencionado, un cambio estructural, ¿no? No como un sustituto de temáticos a sectoriales, sino como un elemento más en la cartera en la que conviven ambos. Lo que estamos viendo es una demanda sostenida por parte de los inversores que buscan esa exposición a tendencias que tú las has llamado estructurales, ¿no? De largo plazo, que lo que están es transformando la economía global. Y bueno, hemos hablado de inteligencia artificial o vamos a hablar de inteligencia artificial, desde aquí estamos empujando la tecnología blockchain, energías renovables, pues al final muchas temáticas que trascienden lo que llamamos los límites de los sectoriales tradicionales, ¿no? Y hablabas también de esa, bueno, esa quinta categoría, ¿no? Con mayores entradas, pues de abril a mayo ya hemos pasado de quinta un escalón más a cuarta categoría. Hemos tenido entradas de 4.300 millones de dólares en el último mes y en el año ya van 18.300 millones también de dólares y al final, bueno, pues vemos que es las temáticas están cada vez pisando más fuerte este año. Y las estrategias sectoriales, lo mismo, se siguen utilizando, pero te diría que con fines más temáticos y un poco más cortoplacistas, según el ciclo económico. También Invesco destaca que la inversión temática busca identificar ganadores futuros más allá, ¿no?, de las clasificaciones sectoriales convencionales. ¿Cómo evitan el riesgo de que una temática atractiva termine convirtiéndose en una moda más pasajera para el mercado? Es buena pregunta porque cuando pensamos en temáticas, nuestra clave es ser muy exigentes con la definición del tema. Es decir, para que una temática tenga sentido, que tenga sentido de inversión, tiene que ser duradera, tiene que ser identificable, tiene que ser invertible, tienes que estar lo que es respaldada por modelos de negocio que tengan una exposición real y duradera, que ya le hemos dicho, ¿no?, a esta tendencia. Entonces, lo que hacemos desde Invesco es que aplicamos un enfoque súper disciplinado. Evaluamos, en un primer lugar, si la temática tiene motores de crecimiento, lo que llamamos estructurales sostenibles, ¿vale? Evitamos narrativas muy cortoplacistas, ¿no?, que estén basadas solo en el sentimiento del momento, y lo que hacemos es que diseñamos metodologías de selección y de ponderación que mantengan esa exposición representativa en el tiempo, porque es muy importante revisar periódicamente el universo de inversión para asegurar que la exposición siga siendo relevante a medida que la temática evoluciona. Ujú. También quizás uno de los argumentos más interesantes de ese informe que han presentado desde Invesco es que la demanda energética de la inteligencia artificial y los centros de datos, que últimamente no hablamos de otra cosa, está impulsando nuevas oportunidades también en energía solar y en infraestructuras. Es muchas veces la comparativa que hacemos, ¿no?, entre el oro, con la fiebre del oro, y la venta de palas, ¿no?, que también los vendedores de palas se forraron con la fiebre del oro. Pues aquí están las energéticas, por ejemplo, y las compañías de infraestructuras. ¿Qué sectores están siendo los principales beneficiados indirectos, como decimos, de esta revolución de inteligencia artificial que vamos a tener durante la próxima década? ¿Cómo lo veis desde Invesco? Efectivamente que el universo es mucho más amplio de los que pensamos como inmediatos beneficiarios hasta ahora, ¿no?, que han podido ser las grandes tecnológicas. Nosotros sí que pensamos que hay beneficiarios muy relevantes en otras industrias, porque al final la inteligencia artificial no solo necesita de chips, necesita de electricidad, necesita de capacidad de transmisión, necesita esa cadena industrial, necesita todo ese ecosistema para sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, si ponemos algunos ejemplos de empresas o de sectores, ¿vale?, que se beneficiarían, serían, en primer lugar, las energéticas y también las llamadas utilities. ¿Esto por qué? Por el aumento estructural de demanda eléctrica, que al final es súper necesaria para toda la inteligencia artificial y cada vez más porque el consumo cada vez es mayor. Dentro de las energéticas, lo hemos hablado, diríamos que en particular las renovables y especialmente la energía solar, y esto es sobre todo por un tema de costes.
También te diría que se beneficia materias primas o, si lo miramos a nivel sectorial, el sector de los materiales, ¿no? Pues esto es para al final el incremento de demanda de cobre y de otros materiales para baterías. Y empresas industriales y de construcción, porque al final toda esta inteligencia artificial lo que necesita es muchísima infraestructura y mucho CAPEX por detrás. De hecho, incluso te podría decir que otras áreas como defensa o reindustrialización también se verían beneficiadas. Pero lo que podemos ver que es una cadena de bloques que al final es todo un universo alrededor de la inteligencia artificial que va más allá de lo puro tecnológico. En blockchain también tenemos que hablar sobre esto. Ustedes defienden una aproximación basada en compañías cotizadas en lugar de invertir directamente en criptomonedas. ¿Por qué? ¿Cómo lo enfocan desde Invesco? Bueno, desde Invesco tenemos posibilidad de que los inversores entren en blockchain o que entren directamente en criptomonedas. Pero cuando hablamos de una temática como tal, sí que lo que defendemos es blockchain y a través de empresas que invierten en blockchain. Porque para muchos inversores invertir en acciones al final lo que ofrece es una aproximación más familiar y más diversificada. Es una manera directamente de invertir en un vehículo UCITS, ¿no? Que invierte como cualquier otro ETF o fondo en compañías, ¿no? Pero en este caso que van a tener una relación muy cercana, algunas de ellas, a las criptomonedas. Entonces, en el caso de este tipo de ETFs en Invesco, pues invierten en acciones en sí, no en criptomonedas, ¿no? Y estas empresas, lo que van a hacer, estas acciones, estas empresas, son empresas cotizadas, por eso es un ETF, es líquido y se puede comprar en bolsa, ¿no? Que te van a ofrecer más regulación, con ello más protección al inversor, más transparencia, más gobernanza, pero si lo analizamos un poco de cerca, al final blockchain y Bitcoin son conceptos interrelacionados, pero diferentes, ¿no? Blockchain al final es un registro que te va a permitir, pues múltiples partes que al final es una cadena de bloques, ¿no? De esa trazabilidad, de esa transparencia, etcétera. Y a su vez, pues Bitcoin, pues lo que es que blockchain se introdujo en 2008 como un libro público de transacciones para Bitcoin en sí. Entonces, sí que nacieron de la mano. O sea que hablamos de blockchain públicas, donde pueden estar todas las criptomonedas, y hablamos de blockchain privadas, donde ya están empresas, bancos, supermercados, sistemas sanitarios, etcétera. Y lo que cuando inviertes en blockchain, digamos que estás exponiéndote a las dos facetas, ¿no? De la tecnología. También, si seguimos hablando de megatendencias, desde Invesco apuntáis, por ejemplo, pues a lo que hemos comentado, inteligencia artificial, blockchain, energía, también tecnología china, como grandes tendencias ahora mismo estructurales. No sé si citarías alguna más, Macarena. En todo caso, ¿qué factores están impulsando estas megatendencias? ¿Qué más recorrido le veis ahora mismo, por ejemplo? Sí, bueno, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de blockchain, hemos hablado de energías, ¿no? Porque aquí sí que vemos que las fuerzas que lo impulsan son sobre todo transición energética, esos costes que hemos dicho, esa seguridad, incluso reducción de la dependencia de otras regiones y tecnología china. Efectivamente, esto sobre todo lo vemos por el apoyo estatal que tiene la tecnología, por el impulso de la innovación y por el liderazgo de China en automatización. Al final son dinámicas de largo plazo para nosotros, no son modas, vemos que están más allá del ciclo económico inmediato y al final China representa mucha parte de la innovación, incluso la inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, del futuro. Así que sí. También no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial porque ya también se empiezan a disparar algunos temores, ¿no? Está concentrando enormes cantidades de capital a nivel global, entonces aquí está, el temido riesgo de burbuja. No sé si lo veis, hay voces que apuntan a que sí, voces apuntan a que no, pero las que apuntan a que no sí que alertan, por ejemplo, de que quizás, aunque no haya burbuja como tal, sí que puede haber valoraciones que son quizás demasiado elevadas o demasiado optimistas. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues sí, existe ese riesgo y es una de las cuestiones que más vigilamos. En toda gran tendencia estructural suele haber momentos en los que el mercado adelanta demasiado las expectativas y por eso es importante diferenciar entre compañías con ventajas competitivas claras, capacidad real de monetización de esa incorporación de esa nueva tecnología, ¿no? En este caso la inteligencia artificial, y que tengan exposición tangible al crecimiento, en este caso otra vez de inteligencia artificial, ¿no? Entonces tiene que ir un poco más allá de la narrativa y tiene que tener, estas empresas hay que estar muy encima de los fundamentales. Entonces, respondiendo a la pregunta, aunque existe el riesgo, como en cualquier otro activo, para nosotros no parece una burbuja clásica, al menos no en este momento. Los beneficios ya están creciendo y se están palpando y la clave va a ser en la sostenibilidad de este crecimiento tan acelerado que hemos visto hasta ahora.
También ustedes defienden que la expansión de la inteligencia artificial requiere también, volvemos a hablar de energía, esta infraestructura energética gigante, pero ¿qué segmentos de la cadena de valor energética, aunque ya nos ha dado un poquito unas pinceladas, consideran ahora mismo mejor posicionados para capturar ese crecimiento en los próximos años? Pues hay varios tramos de la cadena de valor donde vemos que tiene sentido. Redes eléctricas, hemos hablado de utilities con capacidad de inversión, almacenamiento, equipos eléctricos, soluciones de generación capaces de aportar fiabilidad, de flexibilidad, ¿no?, al sistema. Y el gran reto, diría que no es solo generar más energía, sino es cómo transportarla, cómo gestionarla, cómo asegurar esa disponibilidad. Básicamente volver eficiente esa creación de energía, ¿no? Y ahí es donde creemos que se concentrará buena parte de la oportunidad, que diríamos que va a estar sobre todo en energía solar. Hemos dicho el tema de los costes, que al final han decrecido muchísimo en los últimos años, y también por su escalabilidad. Otras energías limpias como la eólica o el hidrógeno, incluso energía nuclear, y finalmente también hemos hablado de toda la infraestructura, ¿no?, la importancia de la infraestructura de las redes, del almacenamiento, incluso de la financiación de estos proyectos. Uh-huh. Seguimos hablando de esta inversión temática que, si bien es verdad que ofrece grandes oportunidades, también no hay que olvidar, no hay que, digamos, relajarse sobre esos episodios de elevada volatilidad. ¿Qué peso deberían tener este tipo de estrategias dentro de una cartera diversificada de largo plazo? Pues la respuesta corta es que no el 100%. Normalmente, cuando vemos la inversión temática, la vemos con una posición, lo que llamamos satélite, es decir, una posición pequeña dentro de mi cartera en total, ¿no? Es decir, al final, lo que nosotros buscamos siempre cuando construimos carteras son carteras diversificadas. Tienes un núcleo principal, que puede ser un MSCI World, puede ser, bueno, algo de renta variable global, y tú lo vas a complementar con estrategias pequeñas que a ti te gusten, ¿no?, donde tú ves ese futuro. Y en este caso podríamos decir que entre un 10 y un 20% de tu asignación a renta variable podría ir destinado a temáticas, ¿no? Y siempre que busques esa asignación que vaya en el largo plazo, que tenga esa capacidad de aguantar la volatilidad en el corto plazo, ¿no?, y que al ser exposiciones un poco más concentradas, bueno, pues que tengas esa capacidad de asumir ese riesgo de más cortoplacista, Uh-huh. ¿no?, con siempre una visión un poco más larga. Y Macarena, también, si tuviera que señalar ahora mismo una tendencia que esté infravalorada por el mercado y que crean desde Invesco que puede tener capacidad o potencial para sorprender de forma positiva en los próximos años, ¿cuál sería? Pues antes hablábamos de inteligencia artificial como sobrevalorada, ¿no?, y con que si burbuja, nosotros infravalorada te diríamos que blockchain. ¿Y por qué? Pues al final pensamos que tiene un gran potencial de crecimiento. Hemos pasado una primera fase de adopción de esta tecnología y ahora entramos en una próxima fase donde vamos a ver que ese impulso, ¿no?, por la combinación de casos de uso en la economía real. Especialmente vamos a ver mucho de tokenización y también, muy importante, un entorno regulatorio con mucha más claridad. Por una parte, hablamos de tokenización, pues tienes el potencial, si tokenizas, de aumentar la liquidez de los mercados, mejorar la eficiencia, ampliar el acceso a distintas clases de activos. Y las expectativas de lo que va a estar tokenizado en los próximos años son gigantescas, ¿no? Gigantescas. Actualmente hablábamos de que había como 40.000 millones de dólares ya tokenizados, pero McKinsey creo que hablaba de 2 billones en 2030, que al final estamos ya casi ahí, y 19 billones, que son 19 trillón en inglés, en 2033, que también es que está al lado. Y, y también lo que decíamos de la regulación. Al final, si los reguladores acompañan, que estamos viendo MiCA en Europa, estamos viendo el Clarity Act en Estados Unidos, pues esto lo que te ayuda es a reducir la incertidumbre y a facilitar una mayor participación institucional. Uh-huh. Entonces diríamos que blockchain. Y nos quedan 30 segunditos en una frase, Macarena. ¿Cuáles son los principales riesgos que ven ahora en el mercado? Bueno, sí, 3 grandes riesgos. Si nos queda tan poquito tiempo, concentración del mercado, lo hemos hablado, valoraciones altas, ¿no? Entonces, ojo, también cabe mencionar riesgo geopolítico, no es sorpresa para nadie, sigue afectándonos la energía, lo estamos viendo en datos de inflación, se hablado antes del Banco Central Europeo, y finalmente cuellos de botella en infraestructuras, especialmente en energía, capacidad eléctrica, etcétera, que al final vamos a tener que ponerle solución. Pues con Entonces, eso nos quedamos. Macarena Velasco desde Invesco, muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto. Hasta la próxima. muchas gracias, Lucía.